como somos pocos, puedes usar lenguaje menos solemne. A ver, ¿cómo va esto? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la gente que esté siguiendo esto por streaming o incluso para la gente que luego lo vea en la página web del Centro Asturiano. Presentamos rápidamente un poco, todo el mundo más o menos que esté vinculado a esta casa conoce el Foro de Integración Social que lleva Ricardo desde tanto tiempo y donde tiene la capacidad y la oportunidad de traer a gente a este Centro Asturiano de un nivel que muchas veces, yo siempre digo que no se valora, ¿no? Pero que está muy por encima de las expectativas que a veces tenemos, ¿no? Incluso de lo que nos damos cuenta a veces, ¿no? Y en este caso es una vez más, ¿no? Está aquí con nosotros Pedro Chávez Giraldo, que bueno, no sé si os sonará o no sonará, pero es profesor de Ciencia Política de Carlos III de Madrid y especialista en temas europeos, ha sido asesor en el Parlamento Europeo, si no me equivoco, si no te mal, si no me corriges y ya está. Y no puede ser una oportunidad mejor que esta, ¿no? Para en víspera de las elecciones europeas que tenemos dentro de 5 días, pues repasar un poco pues, qué es Europa, dónde va Europa y qué queremos que sea Europa, ¿no? Y es un poco lo que este título que habéis puesto entre Ricardo y Pedro, pues ¿a dónde va Europa? Puede reflejar mucho pues, lo que queremos que sea esta charla, ¿no? Que en una contienda electoral en la que parece que todo se resume en temas domésticos, fangosos y que no tiene nada que ver con el rumbo europeo, pues nos estamos jugando una entidad supranacional que, como es Europa, que acaba definiendo unos rumbos geopolíticos y económicos que están pues, mucho más imbricados en nuestras vidas de lo que pensamos, ¿no? Pues bueno, pues eso es un poco lo que esperamos hoy de esta charla, ¿no? Que tanto Ricardo como Pedro pues, nos iluminéis un poco, ¿no? Pongáis en el contexto de lo que va a pasar estos próximos días y que bueno, pues que seguro que tendremos oportunidad luego de comentar un poco pues lo que comentéis al respecto, ¿no? Sin más, yo paso a Ricardo, que sabe que... Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Tengo micro, sí, ¿no? Sí. ¿O no funciona? Vale. ¿Cómo hay que darle esto? Está. ¿Ah, sí? No. Sí, no. Hay que darle pero no lo digo para que nos oigan bien los que sigan luego la grabación. Bueno, lo primero de todo es decir que clausuramos hoy este curso 2023-2024 del Foro de Integración Social del Centro Asturiano de Madrid, que en este curso hemos cumplido 30 años de presencia aquí en el Centro Asturiano, intentando pues, tratar temas sociales y temas de interés general. Y bueno, al concluir el curso y coincidir además con la campaña electoral para el 9 de junio, con las elecciones europeas, pues teníamos dos formas de poder abordarlo. Una era hacer una mesa con partidos, lo cual en este momento de la campaña era casi inviable y además, la verdad, un poco pesado de organizar y supongo que y a lo mejor hasta también de escuchar. Eso ya lo dejo en penumbra. Y otra forma era traer una persona conocedora del terreno y que nos hiciera una presentación pues, de una visión general. Ninguna versión es completamente neutral, pero Pedro tiene condiciones objetivas para poder hacerlo de una manera, diríamos, suficientemente rigurosa, suficientemente profunda, y obviamente él tiene su postura como yo tengo la mía y como otros tenéis la vuestra, pero sin duda ninguna puede abordar el tema con un grado de objetividad deseable para este tipo de análisis, que no es un acto de campaña, sino que es un acto de aproximación de la realidad que se nos acerca
Para el 9 de junio, en principio, como una cuestión obvia de pasar por las urnas, pero más quizá que el propio 9 de junio es un poco los próximos 5 años en Europa, y más aún en el marco de la Unión Europea, donde realmente se juegan muchas cosas, como ha dicho Alfonso. Entonces, yo, más que buscar candidatos y demás, pues me parece que una persona como Pedro nos puede aproximar el tema muchísimo mejor, y yo estoy muy agradecido a él de que haya aceptado venir y que podamos escucharle. Además, tengo referencias de que ha hecho por ahí intervenciones muy brillantes, lo cual no me extraña nada de él. Y bueno, pues le voy a dar la palabra y vamos a disfrutar de su presencia. Bueno, pues muchísimas gracias al Centro Asturiano y a Ricardo por la invitación, y a vosotros y vosotras por la presencia. Y bueno, como decía Ricardo, yo siempre digo en el comienzo de mis clases que yo soy muy partidario de eso que Spinoza decía, el filósofo judío de los Países Bajos, decía que él era objetivo pero no neutral. Bueno, pues esta diferencia entre lo que se puede contar con una cierta objetividad y luego la posición de cada cual, me parece que esa diferencia es pertinente en este momento. Yo la verdad que pensé una intervención para dar pistas, o sea, no tanto para convencer de nada, sino más bien para dar algunas claves o algunas pistas que me parecen relevantes para poder entender qué va a pasar después del 9 de julio. Más bien eso, es un poco, no sé si luminal es el verbo, probablemente es demasiado ambicioso para mis pretensiones, pero al menos sí compartir pues eso, algunas pistas que creo que pueden ser útiles, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían decir en relación con qué es lo que podemos esperar de la Unión Europea, cuáles son los escenarios que se pueden abrir en función de los resultados electorales, que recordemos son básicamente para la elección de los eurodiputados al Parlamento Europeo, que luego, como lo podemos ver, es una institución limitada en cuanto a sus competencias, pero los resultados van a ser muy relevantes respecto a la interpretación de lo que va a pasar, ¿no? De hecho, la pregunta que nos hacíamos un poco y que invitaba a la presencia aquí, ¿a dónde va Europa?, tiene varias respuestas, no tiene una sola respuesta posible, no voy a pretender eso, ¿no? Tiene varias opciones viables en relación con hacia dónde se puede dirigir Europa, no solo de dónde viene, sino en relación con los escenarios que se van a abrir después de las elecciones, hacia dónde se puede dirigir, ¿no? Hay dos cosas que se pueden decir más, pero dos cosas que me gustaría señalar, porque creo que forman parte del background, forman parte del escenario a partir del cual interpretar también los asuntos europeos, no solo, pero también, ¿no? Y uno de ellos es la idea de la incertidumbre, ¿no? O sea, tenemos una situación de incertidumbre global, de incertidumbre crítica, que afecta a todos los factores, afecta a los factores económicos, geopolíticos, a la actividad propia de los estados, a la capacidad de regulación de estos y de la Unión Europea, etc., ¿no? Y traigo una frase, creo que Santiago lo hace gracia, dicha, y es más relevante precisamente por esto, dicha por el que ha sido hasta hace poco, hasta la última legislatura, el jefe de los servicios de seguridad interior del gobierno de Israel, poco sospechoso de brujería, como podéis imaginar, a mí, Aidon, ¿no? Y este hombre decía que la guerra con Hezbollah, ya sabéis, la milicia chiita que opera en Líbano, era absolutamente inevitable, no porque los israelíes la quisieran, no porque la quisieran Hezbollah, sino porque, en sus palabras, hemos perdido totalmente el control. Y esta idea de, dicha por, insisto, el jefe de seguridad interior del antiguo gobierno de Israel, cobra muchísima más relevancia, ¿no? Es decir, hemos perdido el control, no tenemos la capacidad ni siquiera para prever los efectos y las consecuencias no deseadas de la actividad militar que se ha desarrollado en relación con el tema del genocidio de Gaza, ¿no? Pero no solo, ¿no? Y él se refería también a los aspectos un poco más regionales y geoestratégicos. Así que esta idea de hemos perdido el control es muy importante, dicha en boca de este hombre, para poder entender esta idea de la incertidumbre como un rasgo estructural de nuestra contemporaneidad y de nuestra cotidianidad, ¿no? Y una parte de esta incertidumbre, además, se conecta también con esto que, puesto que soy politólogo y profesor, pues tengo que hacer estas referencias, esto que nosotros llamamos la crisis de los modelos de regulación, ¿no? ¿A qué nos referimos? El Estado era una institución reguladora de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De hecho, una buena parte de toda la teoría en relación con las sociedades contemporáneas obedece a esto que se ha llamado la idea del contrato social. La idea del contrato social, en todos los autores que da
que la formulan, es una especie de acuerdo abstracto en términos sociales que básicamente lo que hace es concedemos al Estado libertad a cambio de seguridad. El Estado nos garantiza que nuestra sociedad no es una lucha de todos contra todos o de todos contra todas, y a cambio de eso, de garantizar unas reglas del juego que el Estado está en condiciones de poder imponer, a cambio concedemos una parte de nuestra libertad. Así ha sido hasta hace poco. O sea, los Estados han tenido hasta no hace tanto tiempo esta capacidad efectivamente de regular la vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que después de las crisis sucesivas que estamos viviendo desde hace casi 10 años, yo creo que es evidente que esto no es así, o no es así en el grado en el que estábamos acostumbrados a conocer, ¿no? Imaginaos lo que hubiera sido la crisis del COVID en Europa si no hubiese habido una cierta capacidad de regulación a nivel de la Unión Europea, si hubieran sido los Estados los únicos que se hubieran confrontado con sus capacidades y sus herramientas al impacto de la crisis del COVID, ¿no? Bueno, pues esto afecta a los Estados, esto afecta al derecho internacional, o sea, yo creo que estamos viviendo una época de desmontaje total, ¿no?, de lo que han sido las estructuras y las normas del derecho internacional que hemos conocido pues, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que no es que estas hayan funcionado siempre muy bien, no. O sea, es evidente que el derecho internacional es lo más parecido a un caso Gruyère que podemos conocer. Ha tenido enormes agujeros, pero dentro de eso había una cierta capacidad de previsión de lo que podía más o menos ocurrir atendiendo a las expectativas de las normas que se habían creado en las instituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que esto ha hecho crack desde hace algunos años y particularmente dos fenómenos han puesto en evidencia hasta qué punto toda esa estructura de seguridad y de derecho que había sido pues, una referencia ha prácticamente desaparecido. La guerra de la invasión de Ucrania y el genocidio de Gaza. Y de hecho ha aparecido en términos geoestratégicos y geopolíticos esto que se llama ahora un mundo a la carta, ¿no?, donde los diferentes países están en condiciones de buscar alianzas coyunturales absolutamente contingentes en función de las necesidades, ¿no? Yo creo que estamos viendo eso, y eso que no tiene ningún cuestionamiento de carácter moral, pero sí plantea una situación muy inestable, ¿no?, enormemente inestable, ¿no? Bueno, pues estas dos cosas yo creo que son muy importantes tenerlas en consideración porque forman parte del background a partir del cual entender también dónde estamos y cómo contestar a la pregunta de a dónde va la Unión Europea. Incertidumbre y crisis de los modelos de regulación, tanto el Estado como en el ámbito internacional. Y aquí nos plantea la pregunta es, bueno, ¿y qué puede hacer la Unión Europea en relación con esto? Es decir, ¿es que la Unión Europea está en condiciones de poder hacer algo, de poder, si no eliminar, al menos limitar los efectos de la incertidumbre? ¿Es que la Unión Europea está en condiciones de poder dar algún tipo de seguridad en relación con la creación de un orden internacional o de un derecho internacional diferente? Bueno, vamos a ver si estamos en condiciones de poder contestar esa pregunta, ¿no? Primero, hay algo que es bastante sorprendente a los que nos dedicamos a esto de la Unión Europea, que es un poco sexy, ya lo digo, nos sorprende mucho, y es las dificultades que tenemos o que tiene la Unión Europea para hacer trasladar la importancia real que tiene y las expectativas que levanta, ¿no? Yo creo que juega no juega a su favor pues la lejanía, la complejidad institucional, las dificultades para entender exactamente lo que se realiza, pero lo cierto es, y ahora el trabajo que estoy haciendo en el Parlamento pues lo veo mucho más cotidianamente, que entre el 60 y el 65% de la legislación que se aprueba en el Parlamento de nuestro país es básicamente cosas que vienen de la Unión Europea. Es decir, el impacto real de la Unión Europea en términos de regulación de nuestra vida cotidiana es enorme, hasta el 65%, y no de las cuestiones menores, no de las cuestiones que afectan a cuánto debe medir un calabacín o un pepino, sino cuestiones tangenciales, sustanciales, sobre cuestiones estructurales sobre nuestra cotidianidad. Hay un segundo aspecto relacionado con esto, así que esta primera cuestión me parece que es muy importante, y es el papel súper importante que juega la Unión Europea en la regulación de nuestra vida cotidiana. Hay un segundo aspecto, y es que muchos de los problemas que la Unión Europea aborda tienen que ver con problemas de este mundo, de un mundo interrelacionado cada vez más complejo, ¿no? Es decir, si no existiera la Unión Europea, muchos de los problemas que se plantean seguirían existiendo de la misma manera, probablemente en una estructura diferente, pero de la misma forma, ¿no? Hay muchas cuestiones, muchos interrogantes que tienen que ver más con la complejidad del mundo interrelacional que con cuestiones específicamente relacionadas con la Unión Europea, ¿no? Y esto es importante.
Y hay un tercer factor, que es esto que en el lenguaje, ya sabéis que en el ámbito de la Unión Europea se inventan muchos palabras, ¿no? Es decir, hay una especie de jerga muy tecnocrática que es pues muy para entendidos, ¿no? Nosotros nos resulta muy divertido, pero luego hay que traducirlo al idioma inteligible, ¿no? Bueno, nosotros hemos pasado de una cosa que se llamaba policrisis, que es la situación simultánea de muchas crisis que afectaban al propio proyecto de la Unión Europea, y aquí podemos citar la crisis del euro, la crisis migratoria de 2015, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, etcétera, etcétera, ¿no? A una cosa que ahora se denomina, digo para que os quedéis con esta palabra, que la dais muy bien en los cafés, con los colegas, permacrisis, que es una crisis permanente. O sea, vivimos una especie de gestión de emergencia permanente desde hace 10 años. Y esto es muy importante en términos institucionales, no os voy a aburrir con algunas cosas que afectan a cómo se han movido las relaciones entre las diferentes instituciones, pero ya sabéis que en situaciones de urgencia cambian muchas cosas, y una de las que cambia es el hecho de que los ejecutivos suelen primar sobre los legislativos, la legislación de emergencia suele imponerse de manera muy poco discutida, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso vale la pena tenerlo en consideración, ¿no? Y yo creo que lo que sí podemos comparar en esta situación de permacrisis permanente, de crisis estructural de la Unión Europea en los últimos 10 años, dos situaciones que nos pueden ayudar a entender como dos dinámicas distintas y dos soluciones, dos respuestas diferentes a la pregunta de ¿a dónde vas, Europa? Una fue la desastrosa gestión de la eurocrisis. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían decir, el impacto social, el impacto económico que tuvo la gestión de la eurocrisis ha sido de tal magnitud que algunos países han tardado en recuperar uno de los indicadores, que es el crecimiento del PIB, hasta después de la pandemia, ¿no? Es decir, el impacto fue brutal. Yo siempre cuento que la caída del Producto Interior Bruto en Grecia durante la época de la gestión de la eurocrisis fue del 30%. Esto dicho así puede parecer muy poca cosa, pero estos son indicadores de como si en Grecia hubiera habido una guerra. Es decir, la caída del Producto Interior Bruto en una situación de guerra tradicional y clásica, por ejemplo, en Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial llegó al 45%, en Grecia al 30% en la gestión de la eurocrisis. Una barbaridad. Es decir, es como si hubiera desaparecido el 30% de la riqueza acumulada en un país como Grecia, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y hay algunos otros datos que podrían contar muchos, ¿no? Pero fijaos en este, que yo creo que es muy relevante, ¿no? Me imagino que recordaréis bien este famoso regalo envenenado que hizo la Unión Europea para salvar el sistema financiero en España. 64.000 millones de euros. Se dice pronto, 64.000 millones de euros. De esos, si bien recordáis, en su momento gobernaba el Partido Popular, el presidente Rajoy, presidente de la Asamblea en esa época, prometió que ese dinero sería devuelto por los bancos, ¿no? Como sabéis, 2 años después de la entrega, el propio gobierno del Partido Popular aprobó en el Parlamento la condonación de la deuda a los bancos y la conversión de esas 61.000 millones en deuda pública. Es decir, una buena parte de ese dinero que nosotros ahora debemos a la Unión Europea forma parte de una deuda pública que nunca debería haber existido, ¿no? Bueno, esto es muy interesante compararlo con lo que es el dinero que va a recibir España de los fondos Next Generation, ¿no? Yo creo que independientemente de la discusión que podamos tener, que puede ser hasta muy técnica, sobre si los fondos se están gestionando bien, si se están dirigiendo a los lugares adecuados, si los mediadores o organismos que tienen que aplicar los dineros son los adecuados o no, sobre eso podemos discutir. El nivel de aplicación, por ejemplo, es muy bajo en España, tiene que ver con que las comunidades autónomas no están en condiciones, no tienen capacidad para poder gestionar el dinero, pero estamos hablando de 71.000 millones de euros. Es decir, a la banca se le perdonaron en la gestión de la eurocrisis 61.000 millones. Imaginaos si, digamos, pues hubiéramos tenido esos 61.000 millones adicionales, muchos de los problemas de los que estamos ahora hablando no hablaríamos, ¿no? Y la gestión de la COVID, sin embargo, yo creo que mostró, con muchas deficiencias y muchas limitaciones, pero mostró otro camino. O sea, frente a la lógica austericida que se impuso en la gestión de la eurocrisis, con un efecto desastroso en términos sociales, la gestión de la COVID puso de relieve otra forma de abordar la gestión de una situación de emergencia crítica en términos sociales y en términos económicos, ¿no? Por supuesto, puso en valor el tema de los servicios públicos, los sanitarios, los educativos y otros,
puso de manifiesto también las enormes debilidades que acometían esos servicios públicos, en buena parte debido a los recortes que se habían producido en la gestión de la eurocrisis. Puso en valor también la intervención pública, es decir, el hecho de que sin una dirección pública de la gestión de la crisis del COVID, probablemente los resultados hubieran sido, probablemente no con toda seguridad, hubieran sido enormemente desastrosos, ¿no? Y podemos comparar aquí un federalismo muy asimétrico como es el de la Unión Europea con lo que ocurrió en la gestión de la crisis en términos muy desastrosos en países con estructuras federales más horizontales y mucho más inclinadas a la gestión privada, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Y esa intervención pública, además, fue mucho más eficiente porque hubo una coordinación supranacional. Es decir, frente a una amenaza real que operaba sin conocer las fronteras y sin respetar las fronteras, es decir, el virus de COVID no llevaba pasaporte y tampoco reconocía el Estado Schengen. Frente a esa evidencia, la gestión supranacional de la crisis, con los Estados jugando un papel muy importante, fue determinante para que el resultado de la crisis fuera otro. Y esto vale la pena también tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay un tercer factor que yo creo que ha sido también muy relevante, insisto, con todas sus contradicciones, y es la idea de crear un escudo de protección social más o menos razonable que asegurase una situación diferente en términos sociales a la que fue la gestión de la eurocrisis, ¿no? En España han sido los ERTEs, pero hubo un plan específico a nivel europeo, dotado generosamente de 16.000 millones de euros para atender a las situaciones de desempleo urgente provocadas por el COVID, etc. Digamos que Europa, la Unión Europea, ha movilizado en este periodo de lucha contra el COVID casi, en términos reales, casi 1 billón de euros, que es una barbaridad, es muchísimo dinero, ¿no? Y una buena parte de esa gestión ha sido gestión orientada a una gestión pública donde los factores, donde los servicios, digamos, privados han estado claramente subordinados, ¿no? Yo no sé si alguien se ha hecho la pregunta, pero me imagino que os imagináis lo que hubiera sido la gestión del COVID a lo Ayuso. Es decir, os imagináis lo que hubiera sido una gestión del COVID a nivel europeo, gestionada del modo en el que, por ejemplo, se está gestionando la sanidad en la Comunidad de Madrid. Alguien que se permite, no es por hacer una crítica fácil, pero lo tomo simplemente como indicador de lo que significa la preocupación por lo público, no. Alguien que se permite decir que las 7.500 personas o 7.100 que murieron en los centros de mayores, por este famoso principio de la vergüenza, en cualquier caso se iban a morir, ¿no? Pues imagináis lo que hubiera sido una gestión de eso, desde esa perspectiva. Estaríamos hablando de cifras de muertos probablemente espectaculares, ¿no? Así que yo creo que tenemos una posibilidad de comparar, insisto, con todas sus limitaciones, dos momentos diferentes, dos impactos distintos de crisis que han tenido unas consecuencias muy relevantes en términos sociales y en términos económicos y que sin embargo han sido gestionadas de diferente manera y podemos comparar, digamos, los resultados en unos casos y en otros casos, ¿no? Y yo creo que tenemos desafíos globales que vale la pena preguntarse si podemos responderlos mejor dentro de la Unión Europea o pensando en gestionar estos factores o estas cuestiones en el ámbito puramente estatal, ¿no? Es decir, si prescindiéramos de la Unión Europea, las cuestiones que yo voy a decir ahora como desafíos estarían mejor gestionadas, pensáis, o quizá gestionadas de manera muchísimo más deficientes, ¿no? Están las cuestiones de carácter climático, ya las conocéis, la transición digital también, están los factores de carácter geopolítico, es decir, yo creo que la invasión de Ucrania y el genocidio de Gaza nos han puesto de manifiesto hasta qué punto la geopolítica vuelve a importar, es decir, y en relación con otros asuntos que empiezan a relacionarse de manera muy intensa y muy diferente a como habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transición digital, la transición energética, está ahora muy vinculada a la geopolítica, de una manera que no ha estado nunca, ¿no? Como bien sabéis, y no es una acusación, es un dato, el 80% de las tierras raras, el 85% según las fuentes, pertenecen a China. Y esto de las tierras raras tiene alguna relevancia, muchísima, muchísima. Son el factor primario fundamental para construir las nuevas tecnologías vinculadas a la revolución digital. Es decir, sin esas tierras raras no tendremos ni teléfonos móviles, ni iPad, ni ordenadores de última generación, ni aplicaciones tecnológicas de la inteligencia artificial, etc. Así que el hecho de que China tenga el 85% de las tierras raras, pues tiene muchísima relevancia geopolítica, como podéis imaginar, ¿no? Y puede pasar, lo digo para que no parezca una acusación, que
que China va a hacer un uso generoso y maravilloso de las tierras raras. Creo que no, pero podría pasar. Pero no se trata de eso, se trata de intentar entender que existe una vinculación estructural que antes no existía entre las cuestiones que afectan a las transiciones digitales, transición digital, y la geopolítica, que una buena parte de las cuestiones de carácter geopolítico tienen que ver con la gestión de, en este caso, los recursos naturales. Hay un factor adicional, además, en relación con esto, y es, por ejemplo, un factor determinante, y esto Santi lo conoce muy bien, y es el tema migratorio, es decir, cómo se han multiplicado los fenómenos migratorios en los últimos 20 años. Muchos de ellos, o algunos de ellos, afectados de manera muy relevante por las cuestiones de cambio climático, ¿no? Hasta ahora, aproximadamente el 72% de los flujos migratorios se quedan en el ámbito regional, es decir, son gestionados dentro de los espacios regionales en los que se producen, el 72%, pero esto puede cambiar. Es decir, que abordamos un problema que no puede ser gestionado desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, solamente por los estados, ¿no? Hay una cuestión más, una cuestión de desafíos específicos más, que tiene que ver con el asunto social, es decir, con el modelo social, con la capacidad que puedan tener los estados y las instituciones supranacionales, en este caso la Unión Europea, para garantizar estándares sociales de vida dignos, ¿no? Dicho esto, la Unión Europea específicamente aborda algunos desafíos propios, ¿no?, que pueden dar una respuesta u otra a la pregunta de ¿a dónde vas Europa?, ¿no? Uno de ellos es la cuestión de carácter democrático, es decir, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto la gestión tanto de la crisis del COVID como de la eurocrisis son los problemas de legitimidad y de complejidad de la Unión Europea, ¿no? Yo siempre decía que uno de los desafíos más importantes en términos intelectuales para mí era explicarle a mi madre qué era esto de la Unión Europea, ¿no? Mi madre era una señora que murió, pero una señora de 80 y tantos años, pues que venía de Asturias, mi tío de Asturias de Extremadura, prácticamente analfabeta, pues explicarle qué significaba la Unión Europea era una tarea bastante complicada, ¿no? Bueno, pues simplificar esto, hacer que las cosas se entiendan, hacer que las decisiones se tomen en términos de legitimidad de manera suficiente y suficientemente clara, es un desafío que no puede ser perdonado y que no puede ser eludido. Mucho más cuando algunas de las cosas que tenemos en marcha son, por ejemplo, el tema de la futura ampliación. Me imagino que habéis oído hablar de esto, es decir, después de la gran ampliación de 2005, ahora se va a abordar porque se piensa que tiene un factor estratégico adicional, una nueva ampliación en la que están concernidos pues, Ucrania, Moldavia, Georgia, los países bálticos, etcétera, que plantea muchos problemas, ¿no? Un problema económico, porque son países que tienen niveles de PIB muy por debajo de la media comunitaria. Esto hace que sean países básicamente receptores de fondos de ayuda, y si no va a aumentar el presupuesto de la Unión, esto puede tener un impacto en los países del sur, que ya somos bastante desiguales respecto a los países del norte, ¿no? Entonces, bueno, si esto no se maneja bien, por ejemplo, no aumenta el presupuesto de la Unión, pues abordaremos diferentes problemas, ¿no? Hay un problema de carácter geopolítico, para el que yo creo que además no hay buenas respuestas, es qué queremos exactamente que sea la Unión Europea, que construya una maquinaria militar autónoma que esté en condiciones de confrontarse con otros actores globales, que la Unión Europea apueste por reforzar el derecho internacional, las organizaciones internacionales, que colabore en propuestas de paz mucho más activas y multilaterales. Es decir, que tenemos que acabar de decidir qué queremos ser de mayores, y esto no es un debate sencillo, porque hay muchas cosas que han cambiado y muchas cosas a las que necesariamente respuestas de antes ya no sirven, ¿no? Y otra cuestión más es el tema social, como antes decía, ¿no? Y algunos cambios que ya sí que han operado y que nos hacen un poco temer que volvemos a las andadas, ¿no? Entonces, como sabéis, desde el 1 de enero han vuelto a entrar otra vez en vigor los acuerdos del Pacto de Estabilidad. Es decir, que volvemos a las reglas fiscales de Maastricht, ya sabéis, inflación, deuda pública, etc. Particularmente a nuestro país esto lo afecta mucho porque significa una cosa, y es que a partir del año 2026 se acaban los fondos Next Generation y entran en vigor las reglas fiscales que nos exigen devolver prácticamente un 1% de nuestro PIB para poder asegurar los compromisos en términos de deuda pública. Un 1% de nuestro PIB son aproximadamente 12.000 millones de euros cada año. Entonces no se tiene que sacar, ¿no? Entonces es un recorte importante
que si no tiene límite, pues puede afectar muy severamente a la capacidad, por ejemplo, de nuestro gobierno, de este o de otros que tuvieran la misma intención, por hacer políticas sociales. Si 12.000 millones menos cada año es muchísimo dinero, y ya sabéis que donde primero se recorta es de los gastos que se consideran prescindibles, ¿no? Sanidad, educación, etcétera, como si no necesitásemos eso. Bueno, ¿y con qué contamos, ¿no? Es decir, estos son un poco los desafíos, ¿con qué contamos, ¿no? Yo creo que hay como un acuerdo muy transversal, aunque se entienda de diferentes maneras, en relación con que lo que existe ahora mismo, la Unión Europea que existe ahora mismo, tiene necesariamente que cambiar para poder abordar estos desafíos. Esto no quiere decir que haya un consenso respecto a las respuestas, pero sí respecto a la pregunta, y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, alguien como, insisto, pongo ejemplos de gente que son poco sospechosos y me hacen poco sospechoso a mí de defender esto, ¿no? Mario Draghi, bien conocéis, el presidente del Banco Central, un tecnócrata, etcétera, decía hace poco, en un artículo recientemente escrito en el Can Continent, decía que las instituciones de la Unión Europea necesariamente tienen que cambiar porque son instituciones pensadas para otro tiempo y para otro momento, y no le falta razón. Es decir, cuando se pensó el euro, cuando se pensó el funcionamiento de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, etcétera, se estaba pensando en instituciones, en modos de gobernanza, en relaciones institucionales que formaban parte de un mundo que ya no existe. Entonces, seguir perseverando en dar respuestas institucionales en este momento, cuando lo que tenemos son demandas, desafíos, etcétera, muy diferentes, yo creo que requiere un cambio sustancial, ¿no? Además, la lógica tecnocrática, o sea, la lógica que hasta ahora ha sido la relevante a la hora de entender cómo se han tomado las decisiones en el ámbito de la Unión Europea, está prácticamente acabada, ¿no? Aquí había como tres criterios que estaban funcionando que ya no son operativos, ¿no? Uno era la despolitización del proceso, ¿no? Básicamente la Unión Europea se ha construido hasta después de Maastricht en la idea de este era un proceso despolitizado que había que dejar a los técnicos. Ya sabemos que esto no es así, ¿vale? Primero, no era un proceso despolitizado, era un proceso muy politizado, pero independientemente de lo que se pensara, el proceso se ha hecho enormemente político y polarizado en los últimos 10 años, ¿no? Con lo cual, lo que se quiso echar por la ventana o por lo que se quiso echar por la puerta ha entrado por la ventana. Es decir, ahora mismo abordamos un proceso de politización creciente en el cual la Unión Europea es una institución, es una mecánica, es una dinámica total y completamente politizada, donde las soluciones tecnocráticas, la lógica tecnocrática que hasta ahora ha funcionado, que era la negociación entre las élites, etcétera, deja de ser operativa, ¿no? Antes, bueno, existía una cosa en relación con esto, que era, nosotros llamábamos el consenso permisivo, que era, bueno, la ciudadanía era básicamente pasiva en relación con el tema de la Unión Europea. Eso ya yo creo que se ha terminado, ¿no? Y la segunda cosa importante en relación con esto es que presumíamos que el proceso de integración europeo era un proceso de suma uno. ¿Qué quiere decir esto? Todos ganaban, o todos ganábamos, ¿no? El proceso de integración permitía que todos los actores que participaban en el proceso tuviesen algún beneficio. Ahora ya sabemos que esto no es así. Lo sabíamos casi desde el principio, pero la gestión de la eurocrisis ha puesto de manifiesto que en este juego hay ganadores y perdedores, como en toda decisión política, y que por lo tanto es relevante la cuestión de la legitimidad, la cuestión de la democracia, la cuestión de la publicidad, la cuestión del espacio público europeo, etcétera, justo para permitir discutir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de la eurocrisis tenemos clarísimo quiénes fueron los ganadores, los grandes bancos, el sistema financiero. En la gestión del COVID, los ganadores y perdedores han estado más repartidos, ha habido más capacidad para distribuir pues las ganancias de tal manera que la afectación ha sido menor, cuando podría haber sido muchísimo mayor, pero ahora sabemos que necesitamos intervenir en este proceso, y lo que podemos decir es que las instituciones políticas que existen, tal y como están configuradas, son muy poco permeables a la participación política, ¿no? Y que por lo tanto pues es muy importante tener esto en consideración. Bueno, ¿cuáles son las previsiones? Es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir en las elecciones europeas, ¿no? Por crear tres escenarios básicamente para que podamos entendernos y para que podamos un poco dialogar si queréis. Hay un escenario que es, vamos a llamar así, como una canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, más o menos, con un matiz, más o menos. Y en la vida sigue igual, la idea básica es que el proceso de construcción europea ha sido, en lo fundamental, construido a través de una gran alianza entre la familia popular europea, la familia de centro-derecha, y la familia socialdemócrata, básicamente. Y en términos además cuantitativos, esto ha significado que en el Parlamento Europeo, hasta las elecciones de 2019,
la suma de las dos fuerzas era claramente mayoritaria, es decir, superaba el 51% de los votos. Ya no es así, ya no fue en 2019 y va a serlo aún menos en estas elecciones. Por lo tanto, la posibilidad de reproducir ese pacto, que ha sido el pacto fundacional, político, en términos de representación, que ha desarrollado la Unión Europea, no es viable. Así que la vida sigue igual, más o menos, implica que hay que buscar nuevos actores, hay que buscar nuevos socios, ¿no?, para hacer posible el mantenimiento más o menos de ese gran pacto, ¿no? Aquí hay dos opciones, que es la opción de repetir más o menos un gran consenso en el cual se puedan incorporar los liberales, Renew, que es el grupo político que lidera, digamos, Macron, para simplificar, y los verdes. Digamos que si hubiera condiciones para reproducir este gran pacto, se estaría en condiciones de poder seguir cantando más o menos igual la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Hay una segunda posibilidad, que es la que ahora mismo parece como más viable, que le hemos llamado, bueno, no es para tanto, que es una especie de blanqueamiento, minimización del impacto de la extrema derecha en las labores del gobierno de la Unión Europea. Hasta ahora no los ha tenido, tal cual, pero se abre esa posibilidad. Como bien sabéis, la actual presidenta de la Comisión, von der Leyen, que pertenece a la familia popular europea, ya ha dicho abierta y explícitamente que vería con buenos ojos la posibilidad de un pacto con una de las formaciones políticas blanqueadas, llamadas tradicionalmente como euroescépticos, que es ECR, que habla de los renovadores, conservadores reformistas se llama, en el que participan gente tan demócrata como bien conocemos, como Vox, por ejemplo, en la que participaban la extrema derecha polaca o la extrema derecha húngara hasta hace poco, etc. Y von der Leyen ha dejado caer que no vería con malos ojos un acuerdo con ECR. Si los números le dan, pues este sería un pacto posible, y ya os anuncio que esto sería un cambio muy sustancial de lo que han sido los derroteros de la Unión Europea. Incluso si tenemos una visión crítica de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y hay una opción, bueno, incluso un poco peor, que lo hemos llamado cuidadito, y es que hasta ahora, Dios nos asista, lo dice uno creyente, las extremas derechas europeas, por razones que tienen que ver con su ego, con su tradición histórica y su tradición cultural, no han conseguido conformar un único grupo político en la Cámara. ¿Vale? Han estado bastante peleados, ¿no?, por diferentes razones, ¿no? Bueno, ahora se ha abierto la posibilidad, es la primera vez que aparece como una expectativa viable y razonable, que la extrema derecha se junte en un único grupo político, en el que estarían pues estos de ECR, más la entidad europea, que es el partido que agrupa, que lidera, digamos, Marine Le Pen, la Asamblea Nacional en Francia, que bien conocéis, y si eso se produjera, que es una posibilidad, no es una seguridad, pero es una posibilidad, ese sería el segundo grupo de la Cámara. ¿Vale? Con lo cual, además, si eso fuera así, las posibilidades de una nueva coalición que agrupase a la extrema derecha europea junto con el Partido Popular Europeo sería muy viable. Bueno, y esto es una de las opciones, ¿no? Las otras opciones, que serían pues que hubiese un polo de izquierdas claramente mayoritario, etcétera, están ahora mismo a fecha de hoy bastante descartadas, ¿no? Lo que se prevé es que el partido, la familia socialdemócrata, digamos, baje, se prevé que los verdes bajen de manera sustancial, y se prevé que lo que representa el EF, que es la alternativa, transformadora, etcétera, como mucho y en el mejor de los casos se mantenga, ¿no? Ahora mismo tienen 32 eurodiputados, es el 5% de la Cámara, o sea que es muy poco, ¿no? Así que lo que vaya a pasar en el Parlamento Europeo nos importa, ¿no? Es verdad que es una institución mediada, es una institución que no tiene la iniciativa legislativa como tienen los parlamentos nacionales, es una institución que tiene solo la capacidad de colegislación con el Consejo Europeo, pero lo que ocurre en la conformación de la Cámara va a ser decisivo, ¿no? Así que lo que hagamos con nuestra papeleta el día 9 de junio tiene su interés, y vale la pena que yo creo que es lo que lo comentéis, en fin, si tenéis alguna reunión familiar de aquí al 9 de junio, pues aprovecharla, porque no es poca cosa, es verdad que yo creo que nos movamos mucho, ¿no? Y la segunda, hay un segundo factor con el que contamos, que yo creo que... Pedro, un segundo, digo para que quede claro el mapa, y los socialistas que harían en ese tipo de acuerdos. Pues eso está por ver, o sea, porque yo creo que la familia socialista ahí también está bastante fracturada, ¿no? Quiero decir, ¿hasta dónde podrían llegar en su ida hacia la derecha? O sea, yo creo que ellos lo tienen,
A ver, en política ya sabéis que jamás es hasta mañana, ¿vale? Así que todo lo que yo puedo decir hoy aquí está sujeto a revisión dentro de 10 minutos. Pero la familia popular preferiría gobernar solo con la familia conservadora de extrema derecha del CR. Esa sería su preferencia primera, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos que entender, que no es definitivo, pero que es muy importante, porque lo estamos viendo aquí en España. Parece que en España tiene una lectura muy local, pero que tiene una lectura que es más, que trasciende nuestras fronteras, ¿no? Aquí estamos tan atrapados todavía por el régimen del 78 que seguimos haciendo análisis muy en esa clave, ¿no? Y una de las cuestiones que se pone de manifiesto con esta polarización creciente que estamos viendo en España es que ya no hay lugar al que volver. O sea, ya no hay ninguna normalidad a la que volver aparentemente diseñada, digamos, a partir del Pacto del 78. O sea, los grandes acuerdos bipartidistas entre el Partido Socialista y el Partido Popular no es que no se puedan volver a dar, pero ya no se darán de la misma manera, ya no serán los mismos, ya no serán dentro del mismo esquema. Podrán reproducirse. De hecho, siempre el Partido Socialista tiene una pulsión inevitable para intentar buscar un acomodo en la mayoría, pero ya no se pueden producir de la misma manera, y esto es muy importante. Y esto está pasando también en Europa. El partido, y no tanto por las preferencias de la familia socialista, sino por las preferencias de la familia popular, que prefiere gobernar con la extrema derecha a volver a reproducir el gran arco, digamos, que ha construido, digamos, la Unión Europea hasta ahora, ¿no? Entonces, pero Pedro, yo creo que ese tema que estás diciendo viene más por la génesis de esos partidos de ultraderecha. No es lo mismo un partido como los que hay en España, que es prácticamente una escisión de los rebeldes de la derecha, que no partidos que vienen de fuera del sistema y que acaban siendo, entonces, son mucho menos integrables, y que esa integración se ha ido dando en los últimos 20 años. Pero una de las cosas que caracteriza a la extrema derecha europea es que es muy diferente, o sea, no hay continuidad con respecto a las viejas tradiciones de la extrema derecha que vienen de antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay referencias culturales, ¿no? Es decir, pues, la visión del nazismo, etcétera, pero no hay una continuidad histórica, son extremas derechas de ruptura y que atienden básicamente al contexto nacional. No tiene nada que ver Vox con la extrema derecha danesa en muchos ámbitos. Por ejemplo, Vox es un partido absolutamente neoliberal en términos económicos. La extrema derecha danesa es un partido que defiende a muerte el estado del bienestar danés. Es decir, que la extrema derecha polaca, la de los hermanos Kaczynski, ha gobernado durante tanto tiempo por razones que tienen que ver con su política social. La primera medida que tomó el gobierno Kaczynski en su primer gobierno fue elevar el salario mínimo, elevar la pensión mínima, etc. En su gobierno, ellos dicen, y tienen razón, otra cosa en que se ha gastado, pero en términos brutos tienen razón, y es que Polonia se ha colocado al mismo nivel de gasto social que Dinamarca, el 4,5% del PIB. Nosotros estamos en el 3%. ¿Vale? Entonces, hay una extrema derecha europea que es muy social, que tiene que ver con factores culturales, etcétera, identitarios, nacionales, y eso explica, esa diferencia explica por qué hasta ahora no han estado y no han convivido en el mismo proyecto político a nivel europeo, ¿no? Pero ahí hay cosas que les están acercando, por ejemplo, el tema de género y el tema migratorio, ¿vale? Es decir, la lucha contra lo que ellos llaman la ideología de género se ha convertido en un pegamento simbólico muy importante para la extrema derecha, que ha afirmado de una manera muy explícita sus raíces cristianas, ¿vale?, en relación con este asunto, y el tema migratorio, que tiene diferentes lecturas, pero que realmente es unifica, ¿no? Por ejemplo, lo que está apareciendo como un elemento muy integrador es lo que se llama la islamofobia, ¿no? Es decir, la idea de el señalamiento migratorio, pero solo o fundamentalmente a la comunidad musulmana, árabe, etc., ¿no? Y se exime de esa responsabilidad a otras comunidades. Por ejemplo, en España, Vox ha dejado de hablar de los panchitos. ¿Por qué? Porque está construyendo la iberosfera, o la fachosfera, con América Latina. Tiene, como bien sabéis, como bien habéis comprobado, relaciones excelentes con Milei, ¿vale?, pero no solo con Milei, con Bolsonaro, con la extrema derecha chilena, con la extrema derecha paraguaya, con la extrema derecha venezolana, etc., y ha dejado de criminalizar y de referirse en términos negativos a los latinoamericanos, solo los de izquierdas. Pero, sin embargo, ha concentrado una buena parte de su grueso discursivo contra las comunidades islámicas. Eso ha pasado también, por ejemplo, y eso lo están aprendiendo de Francia, de los Países Bajos, donde sabéis que se convierte el país en el gobierno mayoritario, tiene un puesto presidente de gobierno,
o en Dinamarca, ¿no? La extrema derecha danesa, por ejemplo, que es muy relevante en esto, porque ha abierto muchas pistas, defiende la idea, por ejemplo, de los matrimonios entre personas del mismo sexo y condición, etcétera, porque forma parte de la identidad danesa. Y su islamofobia se explica sobre la base de que las comunidades islámicas atentan contra la identidad danesa, que es un poco lo que está haciendo aquí, aunque está Vox, pero más en términos securitarios, ¿no? O sea, el discurso de Vox es un discurso más clásico, más rancio en términos de seguridad. Por ejemplo, Marine Le Pen, yo cuento siempre una cosa que es muy perturbadora, que a veces desde la izquierda simplificamos mucho las cosas, ¿no? Porque además conocemos una derecha, como la extrema derecha aquí de Vox, que es muy bruta, ¿no? Es muy rancia y muy bruta, ¿no? Pero hay extremas derechas que son muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen hace un discurso con el tema migratorio que genera muchísima perturbación en mucha gente, ¿no? Ella dice que uno de los lugares del mundo a los que más le gusta ir es a Tánger, que parece una de las ciudades más maravillosas del mundo. Y dice, la razón por la que me gusta ir a Tánger es porque es Tánger. Y la razón por la que yo digo que tenemos que poner límites al tema migratorio es porque quiero que París siga siendo París. Porque si convertimos París en Tánger, pues París ya no tendrá ninguna gracia, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que París sea París y que Tánger sea Tánger. Esto es sutil, ¿no? Esto es un poco más jodido de contestar, se puede contestar, ¿eh? Pero esto ya no es todos los inmigrantes son unos delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es una cosa un poco más complicada. Entonces, ojo, porque la extrema derecha, en fin, conocemos la que estamos conociendo aquí, que es brutal. O sea, yo le digo a mis amigos que yo me quedo asustado cuando voy al Congreso y escucho en algunas comisiones lo que dicen los de Vox, con toda naturalidad. O sea, me parecen unos niveles de mala educación, estamos llegando a unos niveles de mala educación que son sorprendentes, ¿no? Pero es el nivel en el que está el debate político. Pero hay otros lugares en los que esto es un poco más sutil, más articulado y genera una capacidad de representación en los sectores que han sido más agredidos por las políticas neoliberales y globalizadoras que vale la pena tener en cuenta, ¿no? En fin, bueno, yo creo que este es un poco el escenario, bueno, son algunas de las pistas que me gustaría daros. Y yo voy a acabar con una frase de un tipo a quien le tengo muy poco respeto, pero que en este caso la tiene interés, que es Juncker, que fue el antiguo presidente de la Comisión Europea, y lo voy a decir un poco provocadoramente, ¿no? Él decía una frase que me parece que tiene interés, decía: para todos aquellos que sean súper críticos con la Unión Europea, que estén súper disgustados con la Unión Europea, que sean muy contrarios, etc., yo les invito a que vayan a ver los cementerios militares en Bélgica, para que veamos de dónde venimos, para poder entender mejor un poco qué es lo que la Unión Europea ofrece como oportunidades, sin que eso sea la única respuesta posible, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme más, gracias por la atención y por el interés, y abierto a vuestras preguntas y el debate, claro que sí. Bueno, gracias Pedro, ha sido magistral, la verdad. He quedado encantado con la exposición y has sugerido un montón de cosas. Bueno, alguna podemos tocarla, ¿no? Aunque no sea con mucho tiempo, pero bueno, podemos resistir un ratito. A ver, yo me quedo para el último, así que si queréis ir empezando por ahí, tú, Alfonso, pues das las palabras. Arranco yo, me doy a mí mismo. La primera es que yo creo que está pasando una cosa con la Unión Europea, igual es una reflexión personal, pero no sé si la compartes, Pedro, o no, y es que lo que al principio, desde los elementos más a la izquierda podemos llegar a tener, ¿no? Que la veíamos con cierto recelo por lo excesivamente no regulatorio, sino regulatorio hacia la socialdemocracia, llámalo hasta hacia posiciones mucho más conservadoras, ha pasado a ser el clavo ardiente, en el sentido de que sea un sitio donde esa polarización que se ve en los países individualmente, en la Unión Europea no parece que sea así, ¿no? Y claro, tú ves a von der Leyen venir aquí a hablar con Pedro Sánchez, en un talante diferente al que sería lo que se ve en el día a día de la derecha e izquierda habitual de un país normal, ¿no? Entonces, hemos pasado a ser euroescépticos, me refiero a izquierda, ¿no? A ser cada día más proeuropeos por eso, ¿no? Porque ves
que es la solución, el camino hacia un entendimiento y hacia un caminar juntos pues, con unos criterios más o menos razonables. No sé si esa evolución la has visto o no la has visto. Hacemos así, contesto las... Sí. ¿Prefieres hacer una ronda? No, está bien. Es más vivo, me parece más familiar. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo, cuando me puse a investigar sobre esto, hace ya bastantes años, una de las cosas que pasaba en España es que no había pensamiento europeísta crítico. O sea, no había, digamos, una buena parte de los intelectuales españoles pues, que pensaban en la Unión Europea, o pensaban en un contexto en el cual la Unión Europea era como una especie de tabla de salvación civilizatoria, ¿no? Nos podía salvar de volver a la dictadura. Esto ha ocurrido también en los países de la Europa central y oriental, ¿no? Y sin embargo sí existe, yo creo que yo me adscribo a esa corriente, que es ser europeísta sin engañarse respecto a lo que la Unión Europea es y con respecto también a cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Porque también esto cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión que además forma parte también de los interrogantes a los que tenemos que dar respuesta, ¿no? O sea, yo creo que una buena parte de nuestro pensamiento crítico es muy perezoso, tiene que ver mucho con la pereza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo siempre, bueno, a los que criticáis una democracia supranacional, que además yo he aportado muchos argumentos en el pasaje escrito, la pregunta es, vale, ¿cuál es la solución? Porque la izquierda no ha pensado bien nunca cómo organizar una democracia de carácter supranacional, o sea, cómo hacer más democrática la Unión Europea. Yo creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, yo creo que esto es clave, que pensemos la lógica de la transformación en un nivel que antes no existía. O sea, hemos podido pensar, en fin, lo que estamos aquí, como es, peinamos canas, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros hemos pensado siempre el cambio social y el cambio político en términos de Estado, siempre. Ahora necesitamos pensar el cambio político y el cambio social en términos multinivel. Y eso quiere decir que tenemos que incluir también el factor supranacional, ¿no? Entonces, es mucho más complejo, es más difícil, pero no lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Entonces, creo que la pregunta es, ¿estamos mejor o estamos peor si estuviéramos fuera o dentro de la Unión Europea? Yo claramente creo que estamos mejor, por ejemplo, nosotros estamos claramente mejor. ¿Eso es un sí incondicional? No, claro que no. ¿Eso es un sí acrítico? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y además yo creo que tenemos que ser mucho más vigilantes. Pero siendo un sí crítico y siendo un sí condicional, no tengo ninguna duda de que tenemos muchísimas más oportunidades de cambio en el ámbito de la Unión Europea y de afrontar los desafíos que tenemos que fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, llamémonos como lo queramos llamar, europeístas críticos, europeístas escépticos pero menos, como queráis, pero yo creo que necesitamos repensar el espacio de la transformación y no podemos pensar el espacio de la transformación sin pensar en la Unión Europea. Y eso tú crees que le pone... Un momento, vamos a dejar un poco a los... La última. A los de la sala, bueno, venga. No, que decía que si la forma de tomar decisiones por mayorías tan amplias en la Unión Europea no es un hándicap para eso, ¿no? Para ese sentimiento, para esa capacidad de tener sentimiento europeísta. Bueno, lo que está pasando es que hay como tres factores distintos. Hay uno que es una lógica de funcionamiento de las instituciones que a mí me sorprende bastante y que es muy consensual. Mucho. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Congreso en España, que es muy polarizado, la lógica de funcionamiento en el Parlamento Europeo es muy consensual. O sea, es muy de respeto y de... Eso no es ni bueno ni malo ni medio pensionista, ¿eh? O sea, eso es así, ¿vale? Ya está. Eso es, a veces es favorable y a veces es menos favorable, ¿no? Es decir, hay como un gran respeto por la disidencia sin despeinarse demasiado. Eso es bueno, ¿no? Segundo, hay normas institucionales que generan limitaciones. Por ejemplo, las grandes decisiones estratégicas solo se pueden tomar por unanimidad en el Consejo. Y eso es una limitación. Porque eso quiere decir que el voto de un solo país, la negación de un solo país, genera muchos problemas y genera lógicas muy pues de negociación al mejor postor, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los fondos Next Generation tuvieron como una piedra casi imposible de sortear a Hungría y a Polonia, que todavía no había habido las elecciones que han cambiado el gobierno en Polonia, por razones que tenían que ver con las sanciones que se estaban produciendo por el incumplimiento del Estado de Derecho en Polonia y en Hungría, ¿no? Entonces, esto sería una de las cosas que habría que cambiar, ¿no? Y la otra cosa que habría que cambiar es el funcionamiento propio del Parlamento y su capacidad de legislación. O sea, una de las cosas más llamativas en la arquitectura institucional de la Unión es que la iniciativa legislativa la tiene la Comisión Europea, no el Parlamento.
a diferencia de cualquier otro parlamento mundial, ¿no? Entonces, esto condiciona mucho la propia lógica de funcionamiento del Parlamento. Y la segunda cosa que lo condiciona enormemente es que el Parlamento solo colegisla sobre aquellas cuestiones que son competencia de la Unión, nada más. Por ejemplo, el euro es un acuerdo intergubernamental, con lo cual está excluido de la discusión. O sea, el Parlamento Europeo no discute nunca del euro, porque no es competencia de la Unión, a pesar de que es la moneda, identidad, símbolo, etcétera, etcétera. Pero el euro es un acuerdo intergubernamental. Entonces, esta complejidad para poder entender exactamente qué hace cada una de las instituciones y quién es responsable, pues genera muchos problemas de lógica. Pero yo creo que, a mí me parece que el lugar en el que nos sentiríamos más cómodos y más productivos es intentando dar respuesta a estos desafíos, ¿vale? Cómo hacemos más democrática la Unión, cómo mejoramos la correlación de fuerzas, cómo incluimos, por ejemplo, las cuestiones de carácter social como una obligación en el funcionamiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay un factor más, en fin, que yo creo que está cambiando muy rápidamente, pero que vale la pena tener en cuenta, y es la derecha europea. Hay una parte de la derecha europea, aquí ya solamente, yo lo digo siempre, aquí ya solamente el PNV y poquito, pero hay una parte de la derecha europea que ha estado muy adscrita, ha sido muy defensora de la doctrina social de la Iglesia, que Ricardo conoce bien. Entonces, esto ha generado una sensibilidad para con lo social que aquí en España nos resulta muy desconocida. Y para con los derechos civiles, ¿no? que es muy importante, ¿no? Entonces, yo cuento siempre una anécdota de estas que dices, es que esto en España no existiría. Me acuerdo de uno de estos files que discutimos en un trílogo, que es la negociación final que se tiene entre el Consejo y el Parlamento, con la asistencia de la Comisión, con respecto a la cuestión de las energías renovables. Estrasburgo, 5 de la mañana. Al final se acordó, etcétera, etcétera, y eso pues permitió un poco la idea esta verde, y nos fuimos en el taxi con el que había sido el diputado del Partido Popular finlandés, que formaba parte de la negociación, ¿no? Tipo muy encantador, nos venimos a las 5 de la mañana, etcétera. Entonces nos contaba, cuando se baja del taxi, uno de los colegas nos contaba, ¿no sabéis quién es este, no? Pues el diputado finlandés del Partido Popular, ya ves tú, ¿no? Este ganó un concurso de drag queen en Tenerife. ¿What? ¿Cómo? Sí. Y entonces, claro, nos quedamos, los españoles que íbamos en el taxi, nos quedamos mirando y decimos, la verdad, ¿no? Sí, total. Entonces nos enseñó la fotografía y efectivamente, el hombre había ganado hace unos años, no muchos, había 8 o 9 años, un concurso de drag queen en Tenerife, ¿no? Y dice, claro, esto en España no existe. Pues esta derecha, pues, ambientalmente, un poco posmoderna, con esta inclinación social, etcétera, que genera un espacio de encuentro y de diálogo. Esa es la cuestión, ¿vale? No que sea drag queen, eso me da igual, sino esa manera de abordar el mundo, de abordar la vida, genera un espacio de diálogo que aquí ya no existe. O sea, esta derecha nosotros no la hemos tenido, vamos, en fin, no nos hubiéramos querido, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio de pensar cómo intervenir me parece que se hace más productivo, más interesante, si pensamos en cómo cambiar radicalmente, o cambiar al menos la situación de la Unión Europea tal como existe. Bueno, a ver por ahí, por la sala. Bueno, yo primero felicitar a Pedro, ¿sabes? Porque, digamos, ha expuesto, digamos, todo un complejo problema, ¿no? Y, digamos que mi percepción, ¿no? Ahora mismo, la Unión Europea como sujeto es un semisujeto. Lo digo porque en el plano militar, en el plano, digamos, no es un sujeto autónomo, porque sus componentes, es decir, no es la Unión Europea, es Alemania, Francia, Polonia, tienen, digamos, una concepción utilitarista de la Unión Europea. Yo creo que no se sienten parte total de un sujeto llamado Unión Europea, sino que utilizan a la Unión Europea pues, para el tema de la unión comercial, el tema de las ayudas de los fondos, etc. Pero, y esto se ha demostrado, para mí, en el tema, bueno, una cosa es en el tema este de Palestina. Lo digo eso porque he estado viajando en otros países de América Latina, Asia, y la Unión Europea ha perdido todo el simbolismo que representaba de defensa del derecho. La percepción que se tiene, o por lo menos a mí la que me han permitido, y yo les asumo,
que es un apéndice de Estados Unidos. Así tal cual. Con lo cual, digamos, cuando has hecho referencia a las tierras raras, me pregunto, y perdona que sea un poquito deslavazado, es decir, ¿nos interesa seguir la estrategia estadounidense de enfrentamiento imperial contra China? No porque China nos agrade o nos agrade, sino estamos haciendo el juego a China. El tema de Ucrania, no hemos hecho el juego de la OTAN. Entonces, yo entiendo que España es un apéndice de la Unión Europea. Y a su vez, la Unión Europea es otro apéndice, para mí, de Occidente. Entonces, ya lo digo con la última parte de YouTube. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en esta película, ¿no? Y teniendo en cuenta, digamos, que es bastante probable de que la derecha o las diferentes derechas se gane en el Parlamento Europeo y también, por supuesto, digamos, en el Consejo Europeo, porque los países miembros, más o menos, son de derechas. Entonces, en esa película, digamos que veo difícil intervenir, y ahora ya entro en un sentido, digamos, muy de micro. No entiendo el rol de que gente de la opción de Sumar se junta a los verdes, o sea, no la entiendo. O sea, no entiendo, me refiero de ese planteamiento del qué hacer después, ¿no? Y no entiendo el cómo, o sea, no entiendo, no sé cómo intervenir. O sea, no sé cómo intervenir ese planteamiento que tú has dicho, en que hay que ver el tema de la correlación de fuerzas, el cómo intervenir en el multinivel. O sea, no tengo respuestas y sí que comparto de alguna forma los problemas que has planteado. No sé si yo tengo respuestas para todas las preguntas, pero bueno. Muy bien, si luego pasamos a la otra que queda. A ver, yo creo que los intereses nacionales no han desaparecido. O sea, la Unión Europea no era el objetivo necesariamente, y los intereses nacionales no han desaparecido, lo cual no quiere decir que no se hayan modificado. ¿Vale? Yo creo que en esto sí que vale la pena hacer un esfuerzo por intentar hacer una pintura un poco más fina y menos de brocha gorda, ¿no? Para poder entender bien la complejidad, no por otra razón, no para quitar y poner razones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Palestina y del genocidio de Gaza, no vamos a discutirlo aquí porque estamos de acuerdo con lo que está significando eso y no vamos a perder el tiempo en eso, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención para intentar explicarlo, ¿vale? Para intentar entenderlo, ¿no? Porque voy a poner un caso muy micro, ¿vale? Muy pequeñito para entender un poco lo que significan los intereses nacionales y las diferencias culturales que nosotros tenemos para poder entender determinado tipo de fenómenos, ¿no? Mi compañera trabaja en una institución en Bruselas que se dedica a la investigación en temas laborales y forma parte del comité de empresa. Y el comité de empresa es una institución supranacional, o sea que además multinacional, donde hay de todos. Hay alemanes, estonios, lituanos, en fin. Bueno, pues en el comité de empresa se planteó dos grandes sindicatos en Bélgica, en la zona francófona, que son uno similar a Comisiones Obreras y otro similar a UGT, para simplificar, ¿vale? Y están los dos presentes y se planteó el tema de hacer un comunicado de solidaridad con Gaza. Voy a explicar bien los términos para que entendáis el debate. Un comunicado de solidaridad con Gaza en la que se pedía un cese el fuego. No se hablaba de genocidio, no se hablaba de crímenes de guerra, ni nada por el estilo, así de simple, ¿vale? Solidaridad con Gaza y cese el fuego. Bueno, pues a este nivel micro, en un comité de empresa de un instituto de los muchos que hay en Bruselas, los alemanes presentes, gente de izquierdas, se negaron por completo. O sea, se negaron en rotundo a que hubiese ningún comunicado de solidaridad con Gaza y que se pudiera presumir que había implícitamente o explícitamente ningún tipo de simpatía con Hamas o algo por el estilo, ¿no? Hasta ese punto llega una cuestión que es muy cultural, pero no es para justificar esa decisión, como bien podéis entender, es para intentar entenderla, ¿no? Y para explicar una cosa que yo creo que vale la pena tener en cuenta, y es los factores, el interés nacional y nuestra historia no ha desaparecido, ¿no? Yo, por ejemplo, reunido con compañeros finlandeses de la izquierda que se han mostrado entusiastas con la entrada de Finlandia en la OTAN. A mí me deja atónito. Pero ellos, te sientas con ellos, claro, pero te sientas con ellos y dices, ya, tú que eres español,
pero nosotros hemos sido invadidos por Rusia varias veces a lo largo de nuestra historia. Tenemos 2000 kilómetros de frontera, tenemos armas nucleares colocadas ahí al lado, y después de lo que ha ocurrido en Ucrania, ¿queréis que no busquemos un paraguas de protección? Y el único paraguas de protección que existe es la OTAN. Claro, yo no lo voy a justificar, pero dices, joder, pues no diré que tienes razón, pero este punto de vista yo no lo había tenido. Entonces, la diferencia de intereses nacionales es muy importante tenerla en consideración en este mundo en el cual todas las reglas y todas las normas y correlaciones que habían construido el derecho internacional han volado por los aires. Entonces, claro, cuando uno busca un paraguas de seguridad, ¿qué tenemos? ¿Vale? ¿Qué tenemos? Entonces, ¿eso significa que tengamos que aplaudir a la OTAN? No sé yo que lo diga, por supuesto, obviamente no. Pero eso nos plantea a nosotros y a la gente de izquierda otro tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Lo que tú has señalado, por ejemplo, de que el soft power que tenía la Unión Europea, es decir, esta especie de legitimidad inducida que se basaba en que la Unión Europea era un paraíso en términos sociales, un defensor del derecho internacional, ha quedado completamente diluido, ¿no? Bueno, porque estamos viviendo tiempos de retorno a lo que se llama hard power, el poder duro, ¿no? Que es un poder que descansa en aquello que le decía Stalin a Eisenhower cuando en la Segunda Guerra Mundial quería invitar al Papa, y Stalin le dijo, ¿y cuántas divisiones de tanques dice usted que tiene ese hombre que quiere invitar, no? Bueno, pues esto es el poder duro, ¿no? Esto es el poder duro. Bueno, pues la pregunta para nosotros es, ya, pero si queremos ser autónomos de la OTAN, ¿queremos un poder duro o no? Porque no podemos ser autónomos de la OTAN en términos geoestratégicos si al mismo tiempo no estamos en condiciones de plantearnos la pregunta de si queremos construir un poder militar autónomo. ¿Podemos ser autónomos militarmente de la OTAN sin ser autónomamente, tener una autonomía militar suficiente? Pues es una pregunta para la que no tenemos una buena respuesta. Reconozcámoslo, ¿no? Entonces necesitamos, o sea, no podemos hacer como en esa película de Woody Allen, estas dos viejas que se quejaban de que la comida en el restaurante era, además de mala, escasa, ¿no? No podemos hacer las dos cosas. Si queremos ser autónomos, y si está claro que el soft power no funciona y que en términos de conflicto geoestratégico creciente necesitamos un hard power importante, tenemos que responder a la pregunta que queremos, ser de mayores. Y es una pregunta que nos pone muy inquietos y nos perturba mucho y nos pone muy incómodos, ¿no? Entonces, este es uno de los desafíos a los que tenemos. Y luego hay una cuestión más, y es, tú tienes toda la razón del mundo, o sea, ahora mismo hay 19 gobiernos en la Unión Europea que tienen gobiernos de derechas, soportados, coaligados, etcétera, con alguna versión de las extremas derechas, ni más ni menos, unos cuantos. Ok, y algunos de ellos centrales, ¿no? Italia, posiblemente Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, en fin. Vale, entonces tenemos dos opciones. Nos replegamos sobre lo nacional, donde aquí van a gobernar PP y Vox. O sea, eso nos parece mejor alternativa, mejor solución que pensar esta cuestión en términos de complejidad. Nos interesa seguir manteniendo, entre lo posible, porque en fin, esto está cada vez más complicado, ¿no? Mantener el gobierno de coalición en España, no solamente por lo que le da a España, sino también porque permite bueno, pues haber una perspectiva diferente en el ámbito de la Unión Europea, ¿sí o no? O lo que hacemos es, ante la expectativa de que las cosas se pongan peor en el ámbito de la Unión Europea, reivindicamos un repliegue nacional. Y si hacemos eso, estamos convencidos de que el repliegue nacional nos da mejores opciones, ya vemos lo que se nos viene encima, ¿no? Un gobierno PP, Vox, ¿no? Bueno, yo creo que hay que jugar la apuesta mayor, o sea, hay que ir a la otra para la grande, ¿sabes? O sea, porque pero yo siempre cuento en esto, ¿conocéis la batalla de Maratón? Fue la batalla en la que los griegos derrotaron a los persas, ¿vale? Contra todo pronóstico. Y una de las razones fue que Milcíades, que era uno de los estrategas, los 5 estrategas que estaban definiendo la estrategia, los persas desembarcaron en Maratón, estaban agrupándose y Milcíades dijo, por ellos ahora. O sea, si les permitimos que se organicen, morimos. No tenemos capacidad para aguantarlos. Eran como casi 1 millón de soldados, en fin, etcétera, y los pobres griegos no llegaban a los 300.000, ¿no? Y Milcíades dijo, por ellos. Ni caballería, ni arqueros, ni nada, o sea, vamos a por ellos, ¿no? Bueno, y esa audacia temeraria hizo que finalmente pues, las tropas persas fueron derrotadas, también por haber derrotado en esa batalla, en la batalla de Maratón y en la posterior, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontramos un poco en la situación en la que necesitamos ser un poco temerarios porque lo tenemos mal, o sea, lo tenemos muy complicado, ¿no? Y esto no,
O sea, yo creo que ya hemos perdido la expectativa que en alguna gente funcionaba de no, pero no os preocupéis porque todo volverá a la normalidad. La normalidad es que todo volverá a un gobierno PSOE-PP o a un nuevo pacto a nivel europeo entre la socialdemocracia y la... Eso lo diremos, no, eso ya no existe. O sea, todo lo que nos avecina tiene un color diferente. Entonces, a mí me parece que vale la pena tener un poco de audacia temeraria en estos momentos y apostar por el órgano mayor para intentar cambiar una correlación de fuerzas que nos es desfavorable en el ámbito nacional y en el ámbito europeo. No olvidemos que existen los intereses nacionales, aunque yo creo que la Unión Europea ha modificado muchos de estos intereses. O sea, creo que Alemania aprendió algo de lo que pasó con la respuesta a la crisis, y el COVID ha sido posible, entre otras razones, gracias a que Alemania cambia un poco su criterio. O sea, no atiende solo a un interés específicamente comercial en términos económicos, sino que hay un poco una perspectiva, lo cual no quiere decir que no haya desaparecido su interés nacional. Y luego necesitamos como izquierda contestar algunas preguntas muy incómodas, es que queremos ser mayores. ¿Hay alguna pregunta más o entro yo a la tarde? A ver, buenas tardes. Parte de lo que yo quería comentar lo ha comentado el compañero anterior. Fuerte, fuerte. Yo creo que estamos propios y cercanos y nos oímos bien. El papel de Europa que yo percibo desde el punto de vista de una persona, digamos, usuaria final, no experta ni próxima a estudios profundos ni a tareas profundas que te lleven a poder hilar más fino. Desde el punto de vista de andar por casa de una persona interesada, la percepción que yo tengo es que lo hacemos todo mal. O sea, estamos en la OTAN, que yo no estoy segura de que sea un paraguas protector. Será un paraguas protector cuando a Estados Unidos le interese. Pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es obedecer a Estados Unidos, tener aquí sus submarinos, sus armas cuando conviene, pasan por aquí sus aviones, obedecer al jefe y promover armamento, que yo creo que nunca es una buena cosa. Estamos, desde ese punto de vista, favoreciendo el genocidio o permitiendo, sin hacer prácticamente nada, más allá de 4 declaraciones más o menos interesantes. Bueno, como declarar el Estado palestino como Estado sí tiene su importancia, pero la eficacia inmediata cero. Entonces estamos consintiendo el genocidio, participando como locos en armamento, favoreciendo que la guerra de Ucrania se mantenga. Eso sí, hay que ayudar a los ucranianos porque son rubios, guapos y bien parecidos. A los palestinos, a los árabes, no, esos son más feos. Entonces yo creo que estamos haciendo exactamente el peor papel de los posibles. Y soy partidario absolutamente de estar en Europa, porque yo creo que todo lo que sea unificar, unir esfuerzos, a la larga tiene que dar un resultado positivo. Pero me da la sensación de que nos equivocamos. A mí me interesa mucho más llevarme con Rusia, que la tengo aquí al lado, que con Estados Unidos, que está bastante lejos, provoca, y encima los muertos los están poniendo Rusia y principalmente Ucrania, y supongo también Rusia, aunque no nos lo cuente. Entonces tengo la sensación de estar en un barco a la deriva, en la puerta de atrás, en el patio trasero de Estados Unidos. Y yo creo que eso no favorece en nada el avance positivo. Y no digamos ya si hablamos de la inmigración, la población europea se está envejeciendo. A mí me da igual, no necesito tener niños y niños y niños. Me parece muy bien que si hay gente en otros sitios y puedo venir aquí y nos repartimos las tareas, pues bienvenidos sean, yo no tengo ningún problema. Pero lo que estamos haciendo es cambiar personas por dinero de una manera, a mí me parece que muy fea. Yo creo que el acuerdo que se ha firmado es vergonzoso, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que tengo. Entonces, por ahí tampoco creo que lo estemos haciendo bien. Con lo cual, pues bueno, habrá que votar. En mi caso ya se sabe a quién voy a votar. Con la voluntad de promover algún punto de vista que se parezca más a lo que no se está haciendo, ¿no? Pero no tengo la sensación y no tengo respuestas. No sé, si me pongo ahí 6 meses ahí a debatir, pues a lo mejor acabamos encontrando el camino adecuado. Y luego ya, y acabo, tenemos todo el tema del cambio climático también. Se hacen propuestas interesantes, pero se enfadan 4 personas del campo y entonces ya se empieza a rebajar todo. En definitiva, se están defendiendo los intereses de los que más tienen, y yo creo que hay que replanteárselo desde el nivel europeo
una política de decrecimiento, no se puede seguir consumiendo en plan salvaje, y un poco racionalizar esta situación a la que hemos llegado, porque yo creo que el capitalismo nos está pervirtiendo ya de una manera bastante, seguramente siempre se puede ser más, pero yo creo que bastante extrema, ¿no? Y ya insisto, porque a pesar de todo creo que merece la pena seguir, intentar evolucionar y mejorar, ¿no? Es que tampoco quiero dejar una sensación de qué horror todo, qué mal, me voy a mi casa. No, me quedo y peleo. Pero sí que es verdad que tengo una visión pues, poco positiva del punto en el que estamos. Gracias, Carmen. Una cosa que has dicho que enlaza con algo que también había comentado Santi, ¿no? Yo creo que a mí me parece claro que la Unión Europea debería tener intereses específicos en relación con Rusia y en relación con China, ¿no? O sea, a mí me parece que la subordinación a Estados Unidos nos es absolutamente perjudicial, no tengo ninguna duda. Como no tengo ninguna duda de que la OTAN es un paraguas que funciona bajo el mando de Estados Unidos, de eso no cabe ninguna duda tampoco, y que no es un club democrático en el cual se discute de manera compartida y participada las decisiones, etcétera, ¿no? Muchísimo menos, ¿no? Es decir, ahora bien, el asunto es cómo modificar eso, o sea, cómo intervenir en esas cuestiones, porque, claro, la realidad es que ni siquiera estamos en buenas condiciones de poder hacerlo aquí, o sea, claro, con todas las insuficiencias, ¿no? Santi, por ejemplo, es una persona que está trabajando en eso de manera muy comprometida y además es agradable que exista gente así, no es el único, ¿no? En relación con el tema de Santi, en relación con el tema de Gaza, ¿no? Claro, dices, lo que ha hecho el gobierno español es muy poco, probablemente, es muy insuficiente, está muy por debajo de las expectativas, lo que queráis, ¿vale? Pero es mucho más de lo que han hecho la inmensa mayoría de los gobiernos europeos, mucho más. La única manera de parar el genocidio en Gaza, no ahora, sino desde el comienzo, hubiera sido el bloqueo de armas, pero por supuesto de la Unión Europea, pero principalmente de Estados Unidos, que es el principal suministrador de armas. O sea, pensar que ahora se ha desbloqueado una partida presupuestaria para Ucrania de 30.000 millones de dólares, ¿vale? Que ha estado ahí como flotando, etcétera, pero es que 30.000 millones de dólares es lo que le da Estados Unidos a Israel todos los años. Todos los años. Entonces, una buena parte de la capacidad militar israelí tiene que ver con las ayudas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, la única manera de haber parado eso, ese genocidio, es eso y haber ejercido un control militar sobre Israel. Pero es que no estamos en condiciones de hacer eso. Pues toda Europa no puede decirle no a Estados Unidos alguna vez. Bueno, pero eso, claro, pero eso, o sea, es un enunciado que está muy bien en términos de pregunta, pero claro, no podemos desconocer de que la Unión Europea hoy son 27 países que tienen historias completamente diferentes. Entonces, esto no va de que hagamos así y queremos una especie de identidad europea y de interés europea, si no se construye. No, nosotros, por ejemplo, somos mucho más sensibles, infinitamente más sensibles al tema de lo que pasa a ti y a lo que está pasando en el territorio palestino, que a los lituanos, a los que este tema, no diré que se la suda, pero les importa bastante poco, porque a ellos lo que les importa es que tienen al lado uno de los ejércitos más poderosos del mundo que les ha invadido 8 veces. Precisamente por eso que llevas bien con ellos. Ya. Si se desactiva algún misil, más peligro tiene Lituania y España que Estados Unidos. Claro, bueno, pero desde el punto de vista de la percepción, o sea, no importa cuáles son las respuestas, desde el punto de vista de la percepción, para explicar la percepción, porque es muy importante, es que para los lituanos, estonios, letones, finlandeses, suecos, etcétera, el factor fundamental es Rusia, no es otro. Y tiene una percepción respecto a lo que deben hacer con respecto a Rusia que no coincide ni con la tuya ni con la mía. ¿Vale? Es la suya. Pero ellos tienen una percepción distinta. Con respecto al tema palestino y Oriente Medio, nosotros, los italianos, los franceses, etcétera, los portugueses también, tenemos una percepción completamente diferente a la que tienen los estonios, lituanos, etcétera, de cuáles deberían ser las prioridades. Dicho esto, aunque podamos invocarlo como un deseo, no podemos desconocer, y no es un problema de complejidad, es un problema simplemente de lo que está pasando, no podemos desconocer que en términos de política internacional somos 27 países, y hasta antes de la invasión de Ucrania a nadie se le estaba planteando la pregunta de qué hacer con el tema de política internacional. O sea, hasta antes de la invasión de Ucrania el tema de la política internacional de la Unión Europea era un tema menor y secundario, totalmente menor y secundario. Se ha convertido en un tema central y prioritario a partir de la invasión de Ucrania y a partir de la pregunta que se hacía Santi, que te haces tú también. ¿Y ahora qué hacemos?
Claro, la respuesta es que los que estamos por la idea de desmilitarización, acuerdos internacionales, reforzamiento de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, somos minoritarios respecto a los que piensan que lo que hay que hacer es armarse y además no salirse del marco estratégico de la OTAN. No, tomamos cerveza. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar, en fin, como haríamos aquí, es intentar encontrar los aliados que son sensibles a un cambio de perspectiva en relación con esto, ¿no? Y existir existen. Existir existen. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar seguir dando la batalla aquí, ¿vale? La nuestra. La nuestra, por ejemplo, es que el tema azatí, el tema palestino, es un tema súper importante en el que yo creo que tenemos ganada la opinión pública y hay que presionar para que el gobierno haga más cosas. Y al mismo tiempo presionar en el ámbito de la Unión Europea con los instrumentos que tenemos, ¿no? Pero vamos, yo creo que, o sea, las dificultades están claras, ¿no? Pero no podemos desconocer la correlación de fuerzas a la hora de pensar las soluciones. Esto nos desespera un poco más, porque hace que las cosas no sean inmediatas, pero desgraciadamente esto es así. Esto es así, entonces, porque no podemos cambiar la correlación de fuerzas solo en nuestra cabeza, tenemos que cambiarla en la vida cotidiana, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, o sea, habéis citado el tema de agrícola. El principal factor de empobrecimiento de los agricultores en prácticamente toda Europa son las cadenas de intermediación y la gran industria agroindustrial, básicamente, que es la que pone precios, etcétera, etcétera. Pero quien se ha convertido en el gran enemigo para los agricultores son las cuestiones de carácter ecológico. Y eso no es responsabilidad de la Unión Europea, eso es que hemos perdido la batalla cultural en tantos ámbitos que también en este. Bueno, podemos cagarnos a los agricultores si queréis, pero eso no cambia mucho las cosas, ¿vale? Entonces, el asunto es cómo ganamos la batalla cultural que la estamos perdiendo aquí y en muchos otros lugares de Europa. Entonces, no, o sea, no renunciemos a eso sobre la base de invocar cosas que solo cambian en nuestra cabeza, no, tenemos que ganar la batalla cultural. Sí. Bueno, pues algunas cosas ya han ido saliendo, entonces voy a resumir más. Además, no me gusta pasar de hora y media, las actividades estamos cerca. A ver, yo lo único que quería saber es si sobre el tapete de la Unión hay algún tipo de elemento que permita construir digamos, una propuesta de negociación de paz respecto al tema de Ucrania. Es decir, ¿hay algún elemento o eso está tal como se oye a Borrell o está completamente descartado a todos los niveles? Porque a mí me parece que nosotros como europeos podemos intentar una autonomía respecto a la OTAN, pero no una autonomía desde una opción militar, sino una autonomía desde que no la obediencia a la OTAN, limitarla más a aspectos mucho más generales y mucho más, diríamos, básicos, no a una disciplina. El cerco, es decir, que Putin se ha equivocado, pero también el cerco que se le hizo fue absolutamente provocador, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna posibilidad por esa vía, y cuál es un poco la perspectiva con China, porque también tanto en el orden de la paz como incluso en el orden comercial y tal, pues la relación con China es muy importante, y además creo que en el terreno de la paz se puede tirar de China en alguna medida. Bueno, eso no sé cómo lo ves tú desde la cercanía mayor. La segunda cuestión es respecto al acuerdo de estabilidad. ¿Tenemos tiempo o tenemos posibilidad de formular una alternativa que permita que no sea tan gravosa la deuda para los países del sur, que pueda suponer una reducción del estado de bienestar, en lo que es la devolución de la deuda y demás? ¿Hay algún mecanismo que nos permita aliviar esa situación así vamos, que pueda ser previsible? Y ya por último, hombre, yo creo que el pacto migratorio chirría por todas partes. Entonces, claro, va a depender mucho de la correlación de fuerzas que haya en el Parlamento Europeo y en la propia Comisión, pero desde luego tendría que haber alguna posibilidad de modificar el pacto migratorio, a medio plazo al menos,
porque si no es que el problema de la migración se va a enquistar de forma que va a ser una cuestión ya insoluble a medio plazo. Entonces, bueno, no sé, esas son las tres preocupaciones básicas, aunque te haría 50.000 preguntas más sobre todo lo que has dicho, porque todo es muy interesante. Eso para la comida que me has prometido. Eso. Bueno, muy rápido. Con respecto al tema, al pacto migratorio, además antes lo he citado Carmen, estoy completamente de acuerdo con nosotros dos, es un pacto de la vergüenza, no tengo ninguna duda. Pero eso no quiere decir que los gobiernos no pueden hacer cosas por sí mismos. Por ejemplo, el tema de la regulación depende de nosotros, de la regularización. O sea, el hecho de hacer legales a los que hoy están ilegales en España depende de nosotros, no depende de nadie más. O sea, eso no lo impide el pacto migratorio. Por lo tanto, hay cosas que forman parte de estrategias que a nivel nacional se pueden desarrollar sin ningún tipo de problema. O sea, no hay ninguna justificación en el ámbito europeo para que nosotros no podamos hacer en relación con esto lo que consideremos oportuno y en este sentido pues hay que intentar aprovechar el gobierno de coalición que ahora mismo tenemos para poder hacer eso posible, porque obviamente un gobierno PP-Vox no lo hará, ¿vale? Así que tenemos que intentar aprovecharlo, ¿no? En relación con el asunto con este que mencionabas, yo creo que hay algo que tenemos que intentar aprender, y es que la Unión Europea es muy porosa en términos de capacidad de influencia, es muy sensible a los shocks externos, es muy sensible a la movilidad social, etc. Entonces hay que intentar aprovechar eso para modificar las cosas que ahora mismo pues, forman parte de paquetes de medidas que no nos favorecen, a los que somos hostiles, que no son o que no tienen como prioridad ni lo social, ni las mayorías, etc., ¿no? El pacto de estabilidad o el pacto migratorio, ¿no? Pero insisto, o sea, una de las cosas que ha demostrado el COVID y otras crisis es la porosidad enorme de la Unión Europea como institucionalidad a los shocks externos y la movilización social. Entonces, yo creo que hay que intentar favorecer eso, hay que intentar aprovechar eso para cambiar algunas de estas cuestiones sin que esto signifique garantía de éxito, pero como tampoco lo significa a nivel nacional. Yo creo que hay que intentar hacerlo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, como lo he dicho antes, pero lo diré otra vez, de que la Unión Europea debería tener intereses propios y específicos, y eso debería significar una estrategia diferenciada con respecto a Rusia o con respecto a China o con respecto, por supuesto, a Ucrania, ¿no? No tengo ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, ahora mismo, en relación con el tema de Ucrania, lo que está ocurriendo es que se sigue enunciando en el ámbito del espacio público como única solución el plan Zelensky, que no es un plan de paz, es un plan de rendición de Rusia, cuando en realidad todo el mundo sabe que es no solamente un plan imposible, sino que la única solución a medio y largo plazo es una negociación entre Ucrania y Rusia, en primer lugar, sobre la base del reconocimiento de que hay un trozo del territorio ucraniano que ha sido ocupado por Rusia y que va a seguir siendo ocupado por Rusia. O sea, eso es así. Y eso se sabe. O sea, nadie se engaña con respecto a eso. Vamos, lo han dicho algunos de los propios militares ucranianos, o sea, entre ellos el anterior jefe del Estado Mayor que fue destituido, y es sabido. Y además se sabe que no es una cuestión de carácter técnico, porque durante mucho tiempo, que todavía nos hemos entretenido con esto de que se les iba a suministrar Leopard, etcétera, y que se iba a cambiar la correlación de fuerzas, iba a favorecer la contraofensiva ucraniana. Ya se sabe que no, o sea, no es un problema técnico, ¿vale? Eso tiene que ver con otros factores, entre ellos el humano, ¿no? Así que Ucrania no va a ganar la guerra, por mucho que se diga, y se sabe, y el asunto es simplemente cómo se prepara la mejor. Aunque esté dopada. Aunque esté dopada. Ahora bien, dicho esto, hay un riesgo, ¿no? Donde ahora se toma una decisión estratégica que va a tener muchísimas implicaciones, y es que se está permitiendo a Ucrania que pueda utilizar armamento delegado, digamos, o de que se le presta o de que se le da para poder atacar objetivos en Rusia. Eso es un escalamiento. Esa es la última barbaridad que hemos hecho. Este es un escalamiento de la guerra que, si alguien piensa que no va a tener consecuencias, se equivoca, ¿no? Y entonces esto va a tener consecuencias. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que la izquierda tiene que empezar a defender claramente no solamente es la idea de una paz en genérico, sino la idea de tener el escalamiento, cese el fuego y negociaciones de paz, que es lo que está proponiendo el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Porque nos va mucho en eso. Y como decía, en fin, pues un militar de la OTAN además decía, es que estamos a tres tonterías de que se produzca un estallido mayor, ¿vale? Esto funciona así. Entonces yo creo que es muy importante detener el escalamiento, ¿no?
y en este contexto además reformular nuestras relaciones con Rusia y con China. O sea, yo creo que nosotros somos los primeros interesados en tener unas buenas relaciones comerciales, etcétera, con China, sabiendo también las limitaciones, y por supuesto con Rusia, ¿no? Porque eso da estabilidad a la zona, en fin, garantiza pues, mejores condiciones, más seguridad, etcétera. Eso es un poco nuestra apuesta, ¿no? Y salir de la lógica militar. O sea, yo creo que tenemos que poner mucho más el énfasis en que los acuerdos comerciales, económicos, etcétera, favorecen un clima de estabilidad y de paz, más que reforzarnos militarmente, ¿no? Pero todo esto, y vamos a hablar de aquí, cuando hablamos de autonomía estratégica, que es una palabra que nos ha encantado a todos, porque parece que estamos presumiendo que la Unión Europea puede serlo y debería ser autónoma respecto a la OTAN, nos plantea un problema que tenemos que responder, y es ¿qué queremos ser de mayores? Y en el que queremos ser de mayores hay una cuestión que no podemos eludir, podemos contestarla de diferentes maneras, ¿vale? Pero no podemos eludir, y es si queremos o no queremos una industria armamentística europea y si queremos o no queremos un ejército europeo, ¿vale? Entonces, que no se habla de aquí, pero tenemos ese problema que tenemos que intentar resolver. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay mucha gente transversalmente preocupada por lo mismo que estamos preocupados nosotros, hay mucha gente que tiene prioridades similares. O sea, cuando uno mira el Eurobarómetro, que es la encuesta, las encuestas que hace tradicionalmente la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que testa la modificación de la opinión pública. ¿Vosotros sabéis cuáles son las principales prioridades de los europeos? O sea, que esto es lo que hay que aprovechar. Las principales prioridades de los europeos, es decir, lo que los europeos y europeas le piden con los Reyes Magos a la Unión Europea es que se dedique a luchar contra la pobreza y la exclusión social, que apoye las políticas públicas en términos de salud, que mejore o que dé herramientas para mejorar la economía y la creación de empleo. Esas son las cuestiones prioritarias. Bueno, en eso nos encontramos con un montón de gente. Pues démosle la posibilidad de representar políticamente esas preocupaciones a la gente y eliminemos, o intentemos eliminar al menos, alguna de las representaciones del malestar que la derecha, y sobre todo que la extrema derecha tiene. No tenemos, o sea, tenemos razones para estar preocupados. Podemos ser pesimistas si queréis, porque esto ya es la naturaleza humana, pero yo creo que hay muchas condiciones para poder intentar cambiar la situación. Esto es un poco por eso estoy aquí, ¿no? Gracias. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Permitidme, antes de que Alfonso cierre, aparte de darles las gracias a Pedro, que siempre que le pedimos alguna colaboración se brinda de una manera tan generosa, que dé las gracias públicamente a la gente que ha colaborado en el foro este curso, al senador socialista por Zamora, José Fernández, que estuvo aquí en el primer trimestre, después a Rafael Cofiño, diputado de Sumar por Asturias, y a la gente de Acción Visión España, que hicimos aquí un acto el 21 de febrero, y también a los que participaron en las presentaciones de libros el 7 de febrero de Juan José Ordóñez y de Ernesto Uría el 16 de mayo. Así que bueno, a todos muchísimas gracias y sobre todo gracias al Centro Asturiano que nos permite seguir haciendo aquí este foro durante 30 años. Volveremos obviamente a partir de octubre. Muchas gracias. Nada más que despedirnos, agradecer la asistencia a ustedes. Decirle a Pedro que, bueno, que muchas gracias por todo, muchas gracias por esta charla, por descubrirnos partes de la Unión Europea que desconocemos, y que, bueno, que a pesar que no te desanime la afluencia del público, que luego al final esto lo colgamos, luego se ve y tal, o sea, y bueno, que Rafael lo sabe, ¿no? Y sobre todo cuando se presente a eurodiputado ya sacaremos hecho parte de ese tiempo pasado. Y Ricardo, y a título personal, pues nada, decirte que como Centro Asturiano muchísimas gracias por el esfuerzo que haces, por mantener este foro tanto tiempo y animarte para que sigas con él y que sea una luz aquí dentro del Centro Asturiano y que sigas trayendo gente de tanta relevancia como Pedro y como toda la gente que ha venido este año. Sin más, un aplauso para todos.